ahora voy a presentar a nuestra coordinadora cultural en Huelva, Monte, gran colaboradora, es una persona que defiende al proyecto de Cultura Granada Costa en todos los sitios. Estas tertulias poéticas las ha metido dentro de la programación de la Junta de Andalucía en cartel y va a dar una mini conferencia porque el tiempo no permite dar una conferencia completa sobre la poesía. Ella es maestra de escuela, pero sobre todo madre y hija, porque siempre la acompaña a su madre a todos los eventos, y su hijo. Esta es como mínimo la de 10 veces que ha venido ya a nuestros actos, aquí y en otros sitios. Y quiero tener una gentileza con ella. El libro de las tertulias poéticas, como bien sabéis, que será un libro similar a este, pues es un libro que las personas que participaron en los años anteriores pues tuvieron que pagar para estar en el libro, para adquirir el libro, no pagar por estar en el libro. Ella ha traído unos libros suyos y la persona que le compre el libro, que lo hemos puesto solamente a 10 euros, que no queremos que haya negocio en los actos culturales de Granada Costa, tendrá derecho a tener también después un libro de las tertulias poéticas gratis, no lo tendrá que pagar. Pero aparte de eso, en el punto de lectura llevará un número y en esta tarjeta llevará otro número que posteriormente será un sorteo y regalaremos el libro de Huella Universal de Miguel de Cervantes, que es un libro que vale 104 euros, tiene 1200 páginas. Rosa, ya que has venido desde Almonte hasta aquí, estás dejando de ir, bueno, ha terminado el concilio de estos días y te has venido para acá, por lo menos tener este pequeño detalle de aquí. Como la prisa corre, pues te doy la palabra y te pones con tu conferencia. Muchas gracias. Un fuerte aplauso. Lo primero que quiero hacer es agradecer públicamente al Proyecto Nacional de Cultura Granada Costa, al Ayuntamiento de Dúrcal, a la Asociación Evaristo Pérez y a todas las personas que hacen posible encuentros como este donde la literatura sigue siendo un espacio para ser compartida, escuchada y vivida. Mi agradecimiento también a Fina López Martínez por su trayectoria, por su sensibilidad y por seguir creando espacios donde la poesía continúa encontrando hogar. Y gracias de corazón a todos vosotros por estar aquí. Porque en tiempos donde todo parece ir deprisa, reunirse para escuchar poesía, para detenerse en la palabra y compartir sensibilidad, también es una forma de resistencia. Y creo que eso tiene un valor enorme, porque la poesía no solo embellece el lenguaje, también ensancha la mirada. Nos recuerda que seguimos necesitando emocionarnos, comprendernos y sentirnos partes de algo humano en medio de tanto ruido. Por eso espacios como este son muy importantes, porque mantiene viva la cultura, la palabra y el encuentro entre personas que todavía creen en el poder transformador de la palabra. Siempre he pensado que hay palabras que se escriben y otras que de alguna manera terminan escribiéndonos a nosotros. Palabras que no nacen para llenar páginas, ni siquiera para gustar. Palabras que aparecen porque si no salieran quedarían demasiado dentro. La literatura nunca ha tenido la función de enseñarnos a vivir. Para eso están las normas, la certeza, los discursos. La literatura hace algo mucho más incómodo y también mucho más humano. Nos obliga a mirarnos. Dostoyevski escribió que el misterio de la existencia humana no consiste solo en vivir, sino en saber para qué se vive. Y creo que ahí comienza también la verdadera literatura, en la búsqueda constante del sentido, porque los grandes libros no se limitan a entretenernos, nos enfrentan a preguntas incómodas. Nos obligan a mirar aquello que normalmente evitamos
y de alguna forma nos transforman. Porque leer no consiste únicamente en entender lo que otro escribió. Leer es reconocerse, es encontrar en una frase ajena algo que llevaba tiempo habitándonos dentro. Y quizá por eso la literatura permanece después de tantos años. Porque no responde, pero pregunta. No impone, pero revela. A lo largo de la historia, la palabra ha sido una de las pocas herramientas capaces de sostener la complejidad humana. Ya Miguel de Cervantes nos mostró a través del Quijote el conflicto eterno entre la realidad y los sueños, entre lo que somos y lo que anhelamos ser. Y siglos después seguimos reconociéndonos en esa lucha, porque todos hemos tenido alguna vez algo del Quijote dentro. Todos hemos perseguido un sueño que otros consideraban imposible. Todos hemos defendido una ilusión cuando parecía más fácil renunciar. Y quizás por eso los grandes clásicos nunca envejecen, porque hablan de nosotros. Virginia Woolf defendía la necesidad de una voz propia, un espacio interior desde el que escribir con verdad. Y creo que esa verdad sigue siendo lo único que realmente conecta con el lector. Porque el lector puede olvidar una historia, incluso el personaje, pero nunca va a olvidar lo que la palabra le hizo sentir. Vivimos en una época donde todo ocurre muy deprisa. Consumimos imágenes, frases, noticias y emociones casi sin detenernos. Pasamos de una pantalla a otra, de una noticia a la siguiente, de una conversación a otra. Y sin embargo, la literatura sigue pidiendo algo que parece revolucionario. Tiempo, silencio, presencia. Leer hoy es casi un acto de resistencia. Es decidir que algo merece ser sentido con todo el alma, que todavía hay espacio para la pausa en medio de tanto ruido. Y quizá una de las razones por que la literatura sigue siendo tan necesaria es porque vivimos en una época que muchas veces nos enseña a distraernos de nosotros mismos. Nos mantenemos ocupados, conectados, entretenidos, pero pocas veces nos detenemos realmente a sentir. Y la literatura hace exactamente lo contrario, nos obliga a parar, a mirar, a permanecer un instante dentro de aquello que normalmente intentamos evitar. Porque leer un poema, una novela, una historia verdadera no consiste solo en comprender palabras, consiste en reconocerse emocionalmente en ellas. Perdón. Y eso requiere mucha valentía. Hoy sabemos comunicarnos constantemente, pero cada vez nos cuesta más hablar con honestidad de lo que sentimos. Y quizás por eso la literatura sigue siendo un refugio, porque nos permite sentir sin tener que justificarnos. Porque hay emociones que solo encuentran su lugar cuando alguien las convierte en palabras. Porque todos hemos vivido alguna vez ese momento, ese instante en el que abrimos un libro, casi por casualidad, y una frase parece escrita exactamente para nosotros. Y de pronto ocurre algo extraño, dejamos de sentirnos solos. Y quizá ahí reside una de las mayores magias de la literatura. Hacernos sentir comprendidos, incluso por alguien que vivió hace muchos siglos. Eso es algo profundamente hermoso. Y quizá la poesía representa eso mejor que ningún otro género, porque la poesía no corre, la poesía obliga a detenerse, a escuchar, a leer entre líneas. En un mundo donde todo parece resumirse en titulares rápidos, en emociones superficiales, la poesía sigue siendo algo que defiende lo profundamente humano, la profundidad. Y quizá por eso el arte sigue siendo imprescindible en nuestras vidas. Porque cuando una sociedad deja de detenerse en la belleza, en la reflexión y en la sensibilidad, empieza también a perder una parte de su humanidad. Y no hablo únicamente de los grandes museos, de las grandes bibliotecas o de los libros que han pasado de la historia. Hablo de algo mucho más cercano, mucho más cotidiano. Hablo de la capacidad de emocionarnos, de seguir sintiendo un estremecimiento ante un verso, de detenernos unos segundos ante una puesta de sol, de escuchar una canción y descubrir que de alguna manera también está hablando de nosotros. Porque el arte, en cualquiera de sus formas, nos recuerda que hoy no hemos venido al mundo únicamente para producir, consumir o correr de un lado a otro. También hemos venido a sentir, a contemplar, a comprender, a maravillarnos con la vida.
Vivimos rodeados de información. Nunca antes habíamos tenido acceso a tantos datos, tantas imágenes, tantas opiniones. Y sin embargo, eso no siempre nos hace más conscientes. A veces incluso ocurre lo contrario. Sabemos mucho, pero comprendemos poco. Conocemos miles de historias, pero dedicamos muy poco tiempo a escuchar la nuestra. Y ahí aparece la literatura, no para competir con la velocidad del mundo, no para enfrentarnos a la tecnología, no para refugiarse en la nostalgia de otros tiempos. La literatura aparece para recordarnos algo especial, que lo verdaderamente importante necesita tiempo. Tiempo para ser sentido, para ser pensado, para ser comprendido y sobre todo tiempo para transformarnos. Porque los buenos libros no terminan cuando cerramos la última página. Los seguimos leyendo dentro de nosotros durante mucho tiempo, a veces durante años, a veces durante toda una vida. Kafka escribió que un libro debe ser el hacha que rompe el mar helado dentro de nosotros. Y creo que pocas veces se ha explicado mejor el poder de la literatura, porque los libros importantes no nos dejan igual que antes de leerlos. Nos incomodan, nos despiertan, nos hacen preguntas que quizá llevábamos demasiado tiempo evitando y nos obligan a mirar parte de nosotros mismos que permanecían dormidas. Por eso la literatura no es un lujo, ni una distracción, ni algo reservado para quien ama los libros. La literatura es una necesidad profundamente humana, porque todos necesitamos relatos para comprender quiénes somos. Todos necesitamos palabras para nombrar aquello que sentimos y todos necesitamos belleza para recordar que la vida puede ser mucho más que la suma de nuestras obligaciones diarias. Quizás por eso seguimos regresando a la poesía, porque un poema no intenta explicar todo, no busca convencer, no busca demostrar nada, solo busca tocar algo dentro de nosotros y cuando lo consigue ya no se olvida jamás. Y a veces basta un verso, una imagen, una metáfora y de pronto sentimos que alguien ha puesto palabras a algo que llevábamos años sintiendo sin saber nombrarlo. Y ahí ocurre algo extraordinario, porque durante un instante dejamos de sentirnos solos. Descubrimos que otro ser humano en otro tiempo, en otro lugar, sintió algo parecido. Y comprendemos que a pesar de todas nuestras diferencias, seguimos compartiendo las mismas preguntas, los mismos miedos, los mismos sueños y la misma necesidad de encontrar sentido a la vida. Y quizás esa sea la verdadera grandeza de la literatura, no darnos respuestas, sino acompañarnos en la búsqueda, no decirnos quién somos, sino ayudarnos a descubrirlo, no alejarnos de la vida, sino devolvernos a ella con una mirada más profunda, más consciente y más humana. Y precisamente por eso quiero compartir con vosotros uno de mis poemas, pero como el tiempo apremia, voy a darle prisa. Porque a veces la poesía se explica mejor que cualquier reflexión, que aquello que sentimos. Voy a leer mi poema. Cuando por fin entiendes. Y cuando por fin entiendes, si no te quieres tú, nadie podrá quererte bonito. Si no luchas por tus sueños, se quedarán olvidados en el camino. Si no te pones de prioridad, nadie te dará tu sitio. Y cuando por fin entiendes que, si miras la vida con amor, ella es un espejo y te devolverá lo mismo. Si crees en ti, nadie podrá interponerse en tu camino. Si tu alma brilla bonito, tus ojos reflejarán esa luz que habita dentro de ti mismo. Mientras que recita el último poema, porque hay que darle un turno, voy a llamar a la hija Delfina, Susana, porque ella es la encargada de ir llamando a la gente. Aquí va a recitar todo el mundo, pero lo que no podemos es ocupar más tiempo, porque claro, hay bastante gente y el acto a las 9 tenemos que estar cada uno en nuestra casa. No queremos estar todos. Me permito un momentito nada más. Que es que quiero compartir algo muy personal, y porque al final los sueños tienen mucho más sentido cuando pueden vivirse al lado de las personas que forman parte de nuestra vida. Y hoy entre nosotros está mi madre acompañándome y eso hace esta noche todavía más especial.
especial, porque hay momentos que una guarda para siempre, momentos que cobran un significado distinto cuando puedes compartirlo con las personas que han formado parte de tu camino. Y hoy, verla aquí acompañándome me emociona profundamente, porque la vida nos lleva por muchos lugares, nos enseña muchas lecciones y nos hace crecer de muchas formas. Pero hay presencias que tienen un valor especial, y hoy para mí la de mi madre es una de ellas. Y ya solo quiero recordar a otra persona muy especial. Y sé que de alguna manera mi padre también está aquí, sentado en primera fila, invisible, donde habitan quienes nunca dejaron de cuidarme. Él siempre creyó en mí, incluso antes de que yo misma aprendiera a hacerlo. Fue una de esas personas que veía posibilidades donde otros solo veían dudas. Y aunque ya no pueda abrazarlo, sigo sintiendo su amor en muchos de los momentos importantes de mi vida. Estoy segura que continúa guiándome en mi camino de una forma distinta pero igual de profunda. Y quizás por eso estoy aquí, porque hay personas que nos enseñan a crecer, personas que dejan huellas tan profundas que siguen caminando con nosotros mucho tiempo después. Muchas gracias.